Bienvenidos al avance del capítulo 35 de la telenovela Marea de Pasiones. Elena, muy molesta, le reclama a Marcelo por acostarse con la tonta de Luisa. Marcelo le pide que no la insulte. Elena se molesta aún más y le pide que no la defienda, ya que de todas esas palabras bonitas eran puras mentiras. Marcelo se justifica diciendo que ella significa mucho para su vida. Elena, muy dolida, le dice que hizo muy bien acostándose con Luisa. Marcelo se disculpa, pero le aclara que es mejor terminar esta relación. Por otra parte, Juan le dice a Said que está loco. Said le grita que se largue de su oficina. Al mismo tiempo, Marcelo le dice a Elena que quiere terminar con eso, porque no quiere que ella cargue con su pasado, ya que ella merece a alguien mejor. Elena lo mira y le manifiesta que esto aún no ha terminado. Por otro lado, Said le pregunta a Luisa cómo le fue con el inversionista. Luisa le responde que muy bien, pero no le dijeron nada. Said le pide que entonces hable con los españoles. Luisa cambia de tema y le pide que la ayude hablando con su madre para que la convenza de tomar el cuerpo de su padre. Said le pregunta si lo dice en serio. Luisa le responde que no había estado tan segura en su vida. Por otra parte, Nora exclama que su abogada no podrá asistir. El juez le pide que no se preocupe ya que ellos están para llegar a un acuerdo. Osvaldo le dice que él no vino para eso, sino para exigir la custodia de su hijo, ya que la señora que está presente era su mujer. Además que aceptó dinero de la misma persona que abusó de ella, solo para seguir trabajando. Al mismo tiempo, Said le pregunta a Luisa si de verdad Marcelo tuvo 2 días para convencerla de que es inocente. En ese momento llega Leonor y le pregunta qué pasa. Said, muy molesto, le responde que no es nada y se marcha. Leonor, sin entender nada, le pregunta a su hija qué le pasa a Said. Luisa le responde que van a exhumar el cuerpo de su padre Alejandro para hacerle una autopsia. Leonor le dice que está loca, así que le pide que no vaya a profanar el cuerpo. Luisa le dice que no es eso, sino que necesita investigarlo, ya que su tío Juan le confesó que le pagó a un forense para que falsificara la autopsia. Leonor no lo puede creer, pero aún así le manifiesta que si hace eso perderá su lugar en la empresa. Luego de eso, Leonor le dice a Said que Luisa está completamente loca, ya que quiere desenterrar el cuerpo de Alejandro. Said le hace saber que él trata de entenderla y de protegerla de todo, pero ella solo piensa en Marcelo. Leonor le dice que no entiende cómo Luisa no se da cuenta del hombre tan maravilloso que tiene a su lado. Luisa le pregunta si ella quisiera estar con él. Leonor se pone muy nerviosa y le pregunta a qué se refiere. Said le dice que ella lo sabe muy bien, por lo que se le acerca y le da un beso muy apasionado. Por otro lado, María le pregunta a Juan cuándo va a dejar de seguirla. Juan le dice que solo quiere hacerle un favor. María le manifiesta que no quiere sus favores. Aún así, Juan le hace saber que Cristóbal la está engañando, aclarándole que él solo quiere que alguien se ocupe de él en estos últimos días. María le pregunta de qué está hablando. Juan le responde que Cristóbal tiene una enfermedad que poco a poco le va destruyendo el cerebro y llegará el día en que no se acuerde de nada. Más tarde, Said le pide perdón a Leonor por lo que hizo. Leonor, muy sorprendida, no puede ni hablar, pero le aclara que Luisa es su vida y que ese beso nunca debió pasar. Said la agarra por detrás y le dice que le tenía muchas ganas. Leonor le pide que no la toque. Said le pide que no se preocupe ya que él no piensa decir nada, a cambio de que eche a Walter de su vida. Leonor le dice que no, ya que él es el único que la satisface. Said le pregunta si de verdad se va a conformar con ese poquito. Leonor le responde que eso lo decide ella y le aclara que esa atracción que sentía por él se acabó. Por otra parte, Juan le hace saber a María que Cristóbal tiene Alzheimer. María le pregunta cómo sabe eso. Juan le responde que Cristóbal se lo dijo en un estado de confusión, por lo que le aclara que solo será una desconocida para él más adelante. María le pide que se largue de su casa. Juan le declara que a Isela no le importa que sean amantes, por lo que le pide que no desperdicie su tiempo con alguien que tiene los días contados. María menciona que no puede creer lo que le está diciendo, por lo que le dice que va a hablar personalmente con Cristóbal para que le diga si es cierto.
Juan le aclara que no le va a decir la verdad, ya que si fuera así no hubiera firmado con el ecovisor. María le pide que de todas maneras no vaya a decirle a los Grajales sobre ese problema de Cristóbal, y que no lo haga por él sino por su hijo Marcelo. Juan le pide que no se preocupe ya que él no dirá nada que no le corresponda. Por otra parte, Nora se justifica diciendo que ella aceptó el dinero porque no tenía ni un peso para los medicamentos de su hijo. Osvaldo la confronta y le dice que no tenía dinero porque dejó de trabajar en el hotel, solo porque su jefe la acosaba, cuando ella era quien lo estaba haciendo. Asimismo, el abogado le dice al juez que Nora no tuvo un comportamiento moral y por eso no merece tener la custodia de su hijo. Nora se justifica diciendo que ella quería dejar el hotel desde hace mucho tiempo, pero Osvaldo no la dejó solo porque no sabe trabajar. Osvaldo le aclara que él se ha quedado cuidando a su hijo. Nora le dice que eso lo ha hecho su madre. El juez interviene y le exige que se callen y exclama que él tomó la decisión de que la custodia se la queda Osvaldo, pero le aclara que el caso quedará abierto por si cambia la situación. Nora le hace saber al juez que ni Osvaldo ni su madre saben cuidar al niño. El juez le dice que mañana el niño se quedará con su padre. Por otro lado, Luisa habla con Marcelo y le comenta que su madre le dijo que la iba a correr de la empresa si seguía diciendo que sacaría a su padre del cementerio. Marcelo le pide que ahora no se exponga porque la pueden despedir. Luisa le dice que eso no le importa ya que solo le interesa hacerle justicia a su papá. Marcelo le dice que hay que buscar cuál fue la verdadera causa de su muerte, aunque sabe que fue Said. Luisa le dice que necesitan tener pruebas para culparlo. Marcelo aclara que cuando encuentren esas pruebas, el responsable va a estar en la cárcel y ella y Natalia estarán a salvo. Luisa le dice que ella puede sola y le deja en claro que cuando firme la solicitud va a darle permiso. Por otro lado, María se acerca a Cristóbal y le pregunta si sabe quién es ella. Cristóbal, confundiéndola con Beatriz, le responde que sí, pero luego se ríe y le dice que es broma. María le pregunta si está ocupado. Cristóbal le responde que no, así que le pide que se siente. Luego de eso, María le hace saber que se siente muy honrada teniendo su amistad, además de que le gusta la confianza que le tiene para contarle las cosas, así que le pide que tenga esa misma confianza con ella. Cristóbal le menciona que si tiene que decirle algo, pero no cree que le guste. María le pide que no se preocupe. Cristóbal le confiesa que tiene Alzheimer y que su médico le dio un año para que su enfermedad lo domine por completo. María se preocupa y le pregunta cómo le pasa eso a un buen hombre. Cristóbal le aclara que él ha fallado muchas veces y por eso se va a despojar de todo para quedarse con lo que le importa. Asimismo le confiesa que está enamorado de ella, pero aunque le diga que no, a él no le va a doler ya que sabe que en algún momento la va a olvidar. María le dice que igual ella no va a olvidar lo que siente por él, aclarándole que nunca pensó que un amor maduro se sentía tan bien y por eso pensó en que ella está dispuesta a cuidarlo. Cristóbal le pregunta si acaso están empezando una relación. María se ríe y le responde que sí. Cristóbal se lo agradece y le da un beso. Mientras tanto, Said le reclama a Luisa por querer sacar el cuerpo de su padre, ya que eso también le hace daño a él. Luisa le pregunta por qué se lo toma personal. Said le aclara que no es así, sino que él va a quedar como mentiroso por si ven que algo no cuadra. Luisa le dice que es normal, además de que puede servir para darse cuenta de que él le ha estado mintiendo todo este tiempo y que todo el daño que le ha hecho a Marcelo fue a propósito. Said se molesta y le pregunta por qué siempre menciona a Marcelo. Luisa no puede creer que siga con los celos. Said se le acerca y le pregunta si acaso sigue sintiendo algo por Marcelo. Por otro lado, Felipe le pregunta a la fiscal si lo mandó a llamar. La fiscal le responde que sí, ya que quería decirle que va a tomar el caso de Beatriz. Felipe le pregunta el por qué. La fiscal le responde que es porque él ocultó evidencias y lo complicó todo, y por eso necesita juntar pieza por pieza. Felipe le comenta que cree que alguien está detrás de todo. La fiscal le afirma que está completamente de acuerdo, así que le pide que hable con Beatriz y le pide que colabore, ya que si no lo hace va a tener un fuerte castigo. Al mismo tiempo, Luisa le dice a Said que nada tiene que ver con Marcelo. Said le pide que mejor piense las cosas, por lo que le aclara que esta noche no dormirá en casa, sino en el hotel. Luisa le pregunta si de verdad se va a poner así.
Said le grita que es por culpa de su actitud. Luisa le pregunta qué le va a decir a Natalia cuando sepa que no va a dormir con ellos. Said le pide que le explique todo lo que ella está haciendo. Leonor por su parte queda fascinada con el beso que le dio Said. En ese momento llega Walter y le hace saber que encontró unos vinos increíbles. Leonor le pregunta qué pasó. Walter la nota un poco rara, por lo que le pregunta si está bien. Leonor se le acerca y le pregunta si aún se acuerda de que ella lo llamó para que llenara un vacío interminable. Walter le responde que sí recuerda que ella se lo dijo por su difunto esposo. Leonor le responde que no fue por su esposo, sino por otro hombre, por lo que le aclara que nunca va a llenar ese vacío. Por otra parte, Camila le dice a Iñaki que no va a permitir que le pase algo malo por su culpa, ya que él es el amor de su vida. Iñaki le aclara que él mismo decidió meterse en ese problema ya que no le gustó lo que le hacían los otros chicos, además que desde que la conoció se dio cuenta que ella es una mujer excepcional. Camila, muy encantada por sus palabras, le pregunta si acaso se enamoró de ella. Iñaki le responde que sí, ya que le parece una mujer fascinante. Camila le aclara que ella buscó ese problema, por lo que le promete que cuando salgan de todo van a tener una relación formal. Iñaki se preocupa y le pregunta qué va a pasar si sus padres ven que él no es la persona que querían. Camila le dice que no le importa y se besan. Por otro lado, Walter le pregunta a Leonor dónde está su lugar, ahora que tiene un amor platónico. Leonor le pide que no diga eso ya que sabe que muy pronto llenará ese vacío. Walter le aclara que él debe ser el hombre más importante en su vida, por lo que le pide que vayan al cuarto para sacarle a ese hombre de la cabeza. Leonor lo detiene y le aclara que ella tiene más problemas, pero ella misma los tiene. Al mismo tiempo, Luisa le comenta a Teresa que Said la amenazó con no volver nunca más a la casa. Teresa le dice que lo primero que debe hacer es impedir que Said chantajee a Natalia, así que le pide que le diga la verdad a su hija de que ellos solo están disgustados, para que poco a poco asimile su separación. Luisa le dice que aún así se va a sentir muy triste, ya que le va a quitar la familia que siempre tuvo, además que duda que Said esté diciendo la verdad. En ese momento Elena llega a la oficina. Luisa cuelga la llamada y le pregunta a Elena qué pasa. Elena no le dice nada y la cachetea diciéndole que Marcelo ya le contó todo lo que pasó en Colombia. Luisa le pide que la perdone. Elena no le cree nada. Luisa le aclara que ella no planeó nada, pero aún así le promete que jamás sucederá de nuevo. Elena le hace saber que Marcelo terminó con ella por su culpa, pero aún así le deja en claro que va a volver y se casará con Marcelo. Luisa le dice que no hay problema, pero le dice que tampoco va a permitir que venga al hotel a agredirla. Elena está de acuerdo con eso y se marcha. En ese momento Tiago entra a la oficina y le pregunta a Luisa quién era ese bombón. Luisa le responde que es la novia de Marcelo. Tiago exclama que ese tipo tiene mucha suerte. Luisa le pregunta si ya recibió el mensaje en el que lo citan en una junta con todas las mujeres que abusó. Tiago le responde que sí le llegó. Por otro lado, Nora le dice a su hijo que muy pronto se va a alejar de ella, pero le aclara que ella lo ama con todo su corazón. Más tarde, Tiago va donde Said y le pregunta si ya se enteró del último show. Said le pregunta de qué habla. Tiago le comenta que la novia de Marcelo vino al hotel y le volteó la cara a Luisa de una cachetada. Said le agradece por venir a contarle chismes, por lo que aprovecha que tiene potencial para que le haga un favor. Tiago se exalta y le pregunta qué quiere. Por otra parte, Camila le comenta a su familia que está saliendo con un chico. Isela le pide que hable con ese chico para que traiga a su familia. Beatriz le pregunta de qué familia es. Camila le responde que es de buena familia. Asimismo les menciona que lo que importa es que ella sea feliz. Beatriz le pide que les cuente un poco sobre él. En ese momento llega Leonor y le pregunta a Isela si acaso no supo que Juan le dio dinero a las autoridades colombianas para que falsificaran la autopsia de Alejandro. Isela no lo puede creer. Camila interviene y exclama que su padre no haría algo así. Leonor le pide que mejor hablen con él. Además, le comenta que ahora Luisa quiere sacar a su padre del cementerio para ver de qué murió realmente. Isela se levanta y le aclara que ella no va a permitir que lo hagan. Leonor le pide que entonces busque la manera para detenerla. Por otra parte, Teresa le dice a Tiago que deben hacerle algunos estudios a Said. Tiago le pide que no se preocupe ya que pronto vendrá.
A su vez, Teresa le dice que le duele engañar a su amiga Luisa de esta manera. Tiago le dice que es muy raro que se ponga así, porque le preocupa a una mujer que no conoce. Teresa le pregunta para qué quiere su cuñado el diagnóstico. Tiago le responde que lo hace para traicionar a su familia. Teresa, al ver que no tiene salida, le pide que traiga los documentos, pero le deja en claro que entre ellos no habrá más acuerdos. Por otra parte, Isela le pregunta a Juan si de verdad le pagó a un forense para que falsificara la autopsia, aclarándole que le da mucha pena ya que pensaba tener a su familia unida cuando regresara Sofía. Juan trata de justificarse, pero Isela le pregunta por qué le ocultó algo tan serio, así que le pide el divorcio. Juan le pide que no lo haga, ya que él solo lo hizo para que todo fuera rápido, porque ya Said había visto cómo Marcelo acabó con Alejandro. Isela no desiste y le aclara que solo tiene 3 días para irse de su casa. Más tarde, Diego llega a la casa y saluda a la jefecita. Leonor le pregunta por qué le dice así. Tiago le pregunta si acaso no se enteró del show que hubo. Luisa se inquieta mucho y le hace saber a Tiago que Natalia está presente. Leonor le pregunta a Luisa de qué está hablando su hermano. Ana interviene y le pide a Natalia que jueguen en su cuarto. Natalia le dice que no, ya que primero quiere escuchar el show. Tiago le dice que hizo bien, así que anima a Luisa a que cuente el show. Luisa, al ver que no tiene opción, les cuenta que Elena vino a su casa para reclamarle por irse de viaje con Marcelo. Natalia le pregunta si de verdad su papá Marcelo se fue a España con ella. Leonor le responde que no, aclarándole que ella tuvo que hacer una llamada con los inversionistas españoles. Natalia le pregunta a su madre si acaso prefiere a su papá Marcelo antes que a Said. Leonor interviene y le pide a Natalia que deje de llamar de esa manera a Marcelo. Natalia le aclara que Marcelo es su padre. Leonor le dice que su único papá es Said. Luisa le menciona que ahora ellos se van a ir ya que no tienen nada bueno en la casa. En esas, Tiago, al ver que salió como esperaba, les dice que ahora se va a trabajar. Por otro lado, Felipe habla con Beatriz y le comenta que estuvo hablando con sus compañeros para que tomen el caso, pero la jefa les dijo que no. Beatriz le pregunta si esa fiscal es buena investigadora. Felipe le responde que es la mejor de la fiscalía. Beatriz le dice que ya no hay nada que hacer y le pide que no diga nada. Felipe le pide que entienda de que tiene una vida por delante. Beatriz le aclara que no puede decirle quién está detrás de todo. Felipe le sugiere que piense bien las cosas. Beatriz le asegura que no dirá nada, ya que si ella abre su boca, su padre también estará en la cárcel. Al oír eso, Felipe, muy sorprendido, le pregunta si Juan le pidió que hiciera la transferencia. Ella le responde que no, pero que él también está involucrado, así que le pide que no diga nada. Felipe le pide perdón y se marcha. Por otra parte, Tiago va al casino y le entrega los documentos a Said, pero le pide a cambio que le dé unas bailarinas. Said lo felicita y le dice que sí. Tiago se lo agradece y se marcha. Mientras tanto, Luisa le pide perdón a Marcelo, aclarándole que Said la puso en una situación complicada con Natalia. Marcelo le aclara que no tiene alternativa, ya que de verdad necesita la información de ese cuerpo. Luego le pregunta por qué no le dice a Natalia con tener una nueva familia. Luisa le pregunta cómo le va a decir a Natalia que dejó a Said por él. Marcelo le recuerda que él es el padre de la niña. Luisa le pide que no insista. Seguidamente cambia de tema y le hace saber que Elena vino a verla y le reclamó porque piensa que entre ellos hay una relación. Al mismo tiempo, Said le reclama a Elena por ir a su casa. Marcelo llega en ese momento y le pregunta a Said por qué le grita a su mujer y por qué está en su casa. Hasta aquí este avance. Si te ha gustado, déjanos un like y una suscripción.